Hola a todos, mi nombre es Liliana Ortiz, yo soy médica, además de tener cursos de capacitación y especialización en diferentes áreas de salud, belleza y bienestar y la creadora de este espacio. Bien, y para el día de hoy vamos a hablar de un tema ya muy trajinado, la verdad, y tiene que ver con la piel. Debido a que tengo una situación muy especial con respecto a mi inmunidad y que hace 2 años estábamos en plena pandemia y que se presentaron una serie de cosas dentro de las investigaciones que se realizaban sobre los diferentes medicamentos y mucha gente ponía en tela de juicio las investigaciones que estaban relacionadas con la elaboración o los criterios que se estaban manejando para la producción en cadena de las diferentes vacunas. Pues ya que se presenta esta situación a nivel personal, pues creo conveniente empezar a hablar sobre más que la función de la piel o de las células de la piel, que eso está en videos anteriores, un poco más de los cuidados de la piel. Y cómo los ataques que tiene el mismo cuerpo sobre otros elementos pueden generar estos elementos extraños, productos basura, no sé cómo llamarlos, pero que son necesarios para poder realizar sus funciones, como son los radicales libres, que para muchas personas en la parte estética les interesa más que todo por su función dentro del envejecimiento prematuro. Entonces espero que les sirva y síganme. Cuando yo era joven había una adulta mayor donde hacía mi voluntariado en Cruz Roja que solía decir: ¡ay, juventud, divino tesoro! Pero en fin, hay ciertas cosas que no son muy agradables de la juventud, en muchas ocasiones producto de los cambios hormonales y obviamente atacan a hombres y a mujeres. Ya estamos hablando no de las imperfecciones, no, sino de ese acné que hace que nuestra vida sea totalmente miserable si no lo cuidamos. O sea, no, si no lo cuidamos, no, si no nos cuidamos de él. Entonces sí, este es un tema muy trillado porque desafortunadamente todas las generaciones lo van a tener y dentro de los muchos cambios que hay, también producto de las alteraciones, o no de las alteraciones, sino de las modificaciones hormonales que se presentan en diferentes etapas de la vida, en especial en la adolescencia, pues también hay cambios en los hábitos, incluyendo los hábitos alimenticios, lo que se traduce en que es un complique tener una apariencia sin esfuerzo agradable. Y tenemos varias situaciones y todo depende de las características. Más que de las profundidades, de las características, porque básicamente todo se traduce en que se llenan los folículos de pequeñas cantidades de algunas sustancias que pueden ser desde grasa o queratina o células muertas, o incluso se taponan por la presencia de algún otro tejido, como ocurre con los casos de los forúnculos, y entonces se nos presentan este tipo de cosas feas que tenemos siempre ahí en la cara y que con frecuencia nos pueden cambiar la apariencia o nos incomodan también por el tamaño del carácter que nos va a dejar o porque es difícil de erradicar o es doloroso. Entonces, si no hacemos una adecuada limpieza, una adecuada extracción, un adecuado retiro, o no nos hacemos una limpieza profunda de vez en cuando, estas son las consecuencias, son estas cicatrices que en muchas ocasiones son irregulares, que además de eso pueden infectarse. De por sí, en el caso del acné ya hay una infección, una inflamación, no se drenan de manera apropiada y por supuesto si no tenemos pues un adecuado rigor con muchos de nuestros hábitos, tendremos que pues acudir a tratamientos un poco más complejos. Por lo menos, pues en estos tiempos sí, hay tratamientos que pueden ayudar la parte estética, pero con el paso del tiempo,
Y además de eso, pues tenemos otro tipo de lesiones que son más papulosas, bueno, se llenan de pus, ¿cierto? O se llenan de grasa, igual nos pueden afectar. Entonces, no es del todo cierto que el acné esté, o que más bien que toda afección de la piel esté relacionada con el acné. Y tampoco es del todo cierto, pero tampoco es del todo falso que todas las afecciones de la piel, si en todas ellas esté involucrada algún tipo de germen patógeno. Y por lo tanto, no todos los tratamientos tienen que tener antibióticos. Aquí pues hay una gráfica que explica, ¿verdad? Lo que significa tener que hacer una extracción en la piel. Y nos quedan esas imágenes en abstracto de formas redondeadas, de sacabocados, pero el asunto es que no es solamente la extracción de la parte externa, ¿sí? Es el contenido de lo que hay dentro de esa parte externa. Y a eso se le llama el drenaje. Entonces, nuestras rutinas de belleza tienen que ser acordes a cada edad. Y hay una serie de productos que son específicos para las diferentes patologías o para las diferentes edades. Pero también tenemos que ser rigurosos con otro tipo de hábitos que, dependiendo de la zona en donde nos encontremos, más que un cosmético estético, son una necesidad. Entonces, acordémonos que, como había comentado antes, hay actualmente una serie de tratamientos que pueden mejorar la apariencia de las cicatrices indeseadas de algunas patologías, como ocurre con el acné, siempre y cuando sean chiquitas, siempre y cuando sean de fácil remodelación, etcétera, ¿sí? Pero lo importante es que también hay que prevenirlas. Sí, es cierto. Algunas cosas tienen que ver con procesos inflamatorios, algunas cosas tienen que ver con el consumo de alimentos sanos, algunas patologías están relacionadas con el consumo de alimentos irritantes. En fin, esto no es ni va a reemplazar jamás una consulta médica. ¿A qué voy? A que hay algunas personas que son susceptibles a presentar alergias, ¿verdad? Las alergias generan irritaciones. Irritación igual a inflamación. Tenemos el caso de la fresa. La vez pasada, en el video anterior, habíamos hablado sobre los venenos, como por ejemplo la pitoxina, que está dentro de algunos productos que son cosméticos y que son para el dolor. El caso de las fresas, en muchas ocasiones la gente los utiliza como mascarillas. No todo el mundo es alérgico, pero sí puede presentar algún tipo de alergia a algunas personas porque son susceptibles a que lo tengan. Otro caso son los chocolates. Estamos hablando de que a nivel cosmético, por ejemplo, está el uso de la chocolaterapia, la cual es muy beneficiosa, etc. Pero tanto el consumo de chocolate para algunas personas que son intolerantes a ciertas grasas, como el uso en algunos cosméticos puede también generar irritaciones. Ahora bien, por ende, hay algunas variaciones. Y a veces decimos, fresas no, pero frutos rojos sí. Bien, les voy a dar un tip. Cada persona debe asistir a su médico para mirar cuáles son las posibilidades de uso, tanto de cosméticos como de alimentación, para poder controlar este tipo de alteraciones, porque sí está en muchas ocasiones ligado a la dieta. Tenemos otro cuento que son las vitaminas, que son consideradas antioxidantes, como
Bien podemos tener en cuenta la vitamina C, que es supremamente importante, que además de eso ayuda con el sistema inmune, además de otra serie de productos que pueden darnos potasio, calcio y otra serie de electrones que son importantes. Y aquí viene una de las cosas que les vengo diciendo, las conservas. Entonces tenemos unos pepinos que están en conservas. ¿Y en qué se conservan las cosas? En vinagre, en aceite, en sal, en azúcar, en bicarbonato, etc. Los enlatados no son muy buenos. Las cosas a veces se tienen que enlatar para mantenerse por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces eso es como uno de los grandes errores, porque mucha gente puede generar irritación. Ahora, hay algunos productos que consideramos que son sanos y tenemos como unos mitos urbanos. ¿Ustedes sabían que, por ejemplo, las sardinas tienen alto contenido de grasa? Y ahora pensemos en unas sardinas que no están recién pescadas, sino que tienen que ser introducidas en una lata y por lo tanto con otra serie de condimentos que nos pueden generar irritaciones. Bueno. Ahora pasemos entonces a otros dos alimentos que, si bien es cierto, no son malos de por sí. O sea, la gente consume pan, eso es una realidad, pero hay gente que tiene la alergia porque tiene alguna enfermedad celíaca, por ejemplo, y las cantidades de chocolate que consumen son supremamente altas y tienen alteraciones del azúcar. Bueno, hay una situación muy seria, y es que este tipo de patologías nos van a generar irritaciones y eso se va a ver reflejado en la piel. Hay otra característica. Resulta que, si bien es cierto, necesitamos carbohidratos, y más en la juventud, porque el ser humano, se consume, la naturaleza trata de consumir el azúcar simple antes que consumir otro de los nutrientes para realizar actividades como caminar, por ejemplo, actividades cotidianas. El consumo excesivo de azúcar, eso produce inflamación generalizada. Entonces tenemos que ver otro tipo de alternativas que nos garanticen el consumo de carbohidratos simples y por lo tanto pues tratar de que no sean refinados. ¿Por qué? Porque es que lo que causa daño no es el azúcar, no es la harina, sino que es supremamente refinada. Entonces, el metabolismo hace que lo utilice sin ningún tipo de acción, y eso hace que nos engordemos. Ahora, hay cosas que son irritantes. Sí, son irritantes en ciertas edades. Dentro de esas no solamente está el ají. Y tengo que aclararlo, no solamente está el ají. Hay algunos alimentos que son irritantes y que pues en general no deberían consumir algunos grupos etarios, dentro de esos el café. Pero estamos hablando del café o tinto, que llamamos nosotros en Colombia el tinto, en grandes cantidades, porque en el caso de los niños nos puede generar, además de alteraciones gastrointestinales, otra serie de complicaciones también en la piel. Ahora podemos pasar a algo que jamás utilizamos, son las semillas. Y es que no hemos sido capaces, nos hemos vuelto tan dependientes de tantas cosas que están prefabricadas, que sería conveniente volver a la época en que ciertas semillas se podrían tostar para consumir, porque son muy beneficiosas, e incluso pues estas semillas, aunque beneficiosas, tendrían que considerarse a la luz de la evidencia incluso para cosméticos. Bueno, y como creo que este es solamente el primero de otros que estén enfocados también a la parte de la piel, pero más que todo con los cuidados. Digamos que por el momento vamos a terminar el tema de la inmunidad y cómo
hay algunas cosas que a comienzos de este programa, de este canal, quedaron muy en el limbo. No solamente hay cosas en el sistema inmune que pues debido a la pandemia dejamos en el tintero, y que además de eso las redes sociales explotaron, ¿no? En temas enfocados a cosas como por ejemplo la alimentación, el estado físico, porque pues sí son importantes, pero hay cosas que no se tomaron en cuenta, como por ejemplo la parte emocional, la parte afectiva, de una manera un poco más prudente. Nos fuimos a los excesos. Bueno, no es para asustarlos, pero aunque excesivo, es real. En fin, espero que a las personas que tengan hijos, sobrinos, nietos, amigos con hijos que estén en la adolescencia, este tipo de programas les interese y los viralicen. Gracias.